No sé si esto le ha pasado a alguien más, pero necesito contarlo antes de borrar todo. Trabajo en un pequeño estudio de edición de vídeo. Nuestro jefe nos deja usar los ordenadores del trabajo fuera de horario, así que suelo quedarme hasta tarde editando mis propios proyectos. Hace 2 noches, encontré un archivo nuevo en el escritorio. No lo había puesto yo. Se llamaba Despierta MP4. Pensé que sería alguna broma de mis compañeros. Pero cuando intenté eliminarlo, el archivo volvió a aparecer unos segundos después. Intenté moverlo a otra carpeta, y se copió solo. 100 veces. Todo el escritorio lleno de Despierta MP4. Decidí abrir uno. La pantalla se quedó negra unos segundos y luego apareció una habitación. Era la oficina. La misma mesa donde yo estaba sentado. La cámara parecía grabar desde el techo. Se veía mi espalda, y la hora en una esquina. 2:46. En el vídeo, yo seguía tecleando, editando. Hasta que algo cambió. Mis manos se detuvieron. Y mi cabeza se giró, muy lentamente, hacia la cámara. Solo que yo, no recordaba haber hecho eso. Rebobiné el vídeo. Puse pausa en el momento justo antes de girar la cabeza. Y lo miré cuadro por cuadro. En uno de los fotogramas, justo antes de que me girara, se veía una sombra detrás de mí. Una figura alta, delgada, con la cabeza torcida. Parecía que me susurraba algo al oído. Y ahí, en la esquina inferior del vídeo, se escribió una frase en letras rojas. Ahora mírate tú, me giré instintivamente. No había nadie. Pero en el monitor del ordenador, mi reflejo seguía moviéndose aunque yo estaba quieto. Sonreía. Una sonrisa tensa, forzada. Apagué la pantalla. Pero la habitación seguía iluminada por dentro del monitor, como si algo brillara detrás del cristal. Y pude ver mi cara reflejada. Solo que no era mi cara. Tenía los ojos completamente blancos. Desconecté el cable de corriente. El monitor seguía encendido. La imagen temblaba. Mi otro yo al otro lado empezó a acercarse al vidrio desde dentro de la pantalla. Podía oír un zumbido, como electricidad estática mezclada con respiraciones. Y justo antes de tocar el cristal, dijo con mi voz: ¿ya despertaste? Cuando volví a encender el ordenador, el archivo había desaparecido. Pero cada vez que abro un vídeo, aunque sea en YouTube o TikTok, por una fracción de segundo, justo al principio, veo esa habitación. Y mi espalda sentada frente al monitor. Anoche me grabé con el móvil mientras dormía. A las 2:46, me levanté, encendí el ordenador y abrí algo. El vídeo no muestra qué era. Solo se oye el clic del ratón y una voz que dice: despierta. Anoche intenté no pensar más en el archivo. Cerré todas las ventanas del ordenador y me fui antes de medianoche. Pero al llegar a casa, al encender el portátil, el fondo de pantalla había cambiado. Ya no era la foto del lago. Era una captura de la oficina. Vacía. Pero el reloj del escritorio marcaba exactamente 2:46. Pensé que sería un bug, una coincidencia, hasta que noté algo en la imagen. En el reflejo del monitor, se veía mi silueta sentada. Intenté reiniciar, pero antes de que se apagara la pantalla, una notificación emergió en la esquina. Nuevo mensaje. Despierta @megorline.net. Asunto: te estás viendo al revés. No abrí el correo. Ni siquiera existe ese dominio. Lo busqué en el móvil y no había rastro. Pero el mensaje seguía ahí, insistente, hasta que el ordenador se encendió solo a las 2:46, como si alguien lo hubiera programado. Esta vez no había archivos en el escritorio, solo una ventana de reproducción en negro, y una barra de progreso vacía que se llenaba poco a poco, sin nombre, sin origen. De repente, mi webcam se encendió sola. La luz verde brilló, aunque yo no había abierto ninguna aplicación. Me asomé al reflejo de la pantalla. Mi rostro estaba ahí, pero cuando parpadeé, mi reflejo no lo hizo. Volvió a sonreír con esos mismos ojos blancos. Luego, levantó la mano y la apoyó sobre el cristal, justo donde estaba la cámara. Sentí algo caliente en la mejilla. Me toqué, y tenía una huella digital marcada, pero desde dentro de la piel, como si algo hubiese tocado desde adentro de mi cara. Desconecté el wifi, tiré del cable de red, incluso apagué la regleta. El monitor seguía encendido. Solo mostraba una frase, escrita en tipografía blanca sobre fondo negro. No eres tú el que mira. Soy yo. Y luego, la cámara giró sola. Sin motor. Sin ruido. Giró hasta enfocarme desde un ángulo que no debería ser posible, como si alguien la sostuviera desde detrás del monitor. Escuché mi propia voz saliendo de los altavoces. ¿Ves ahora por qué no puedes apagarme? Salí corriendo del piso. Cuando llegué al rellano, miré hacia mi puerta. Por la rendija inferior, se filtraba luz azul. Una vibración tenue, rítmica. El sonido de un vídeo reproduciéndose en bucle.
Desde fuera, se oía mi risa grabada, mezclada con la estática. Pero entre carcajadas, una frase se repetía una y otra vez. Ya despertaste, ¿verdad? Falta que despierte el resto. No dormí esa noche. Me quedé en el portal, mirando la puerta de mi piso hasta que amaneció. A las 7, subí con cuidado. Silencio absoluto. Todo apagado. El ordenador seguía encendido, aunque lo había desenchufado. No había cables conectados. Solo la pantalla mostrando una nueva carpeta. Mirrorline. Dentro, un solo archivo de texto. Manual TXT. Lo abrí. Mirrorline no es una red. Es un reflejo que aprendió a comunicarse. Cada vez que alguien se ve en una pantalla después de las 2:46, el reflejo aprende un poco más de su huésped. Cuando la copia es perfecta, el original ya no se refleja, se proyecta. Me temblaban las manos. Busqué el dominio en el móvil. Nada. Ni siquiera existía en los registros. Pero en la lista de correos enviados de mi cuenta, había uno nuevo. Yo lo había enviado, supuestamente, a esa misma dirección. Despierta@mirrorline.net sin asunto. Solo un archivo adjunto. Despierta MP4 y una frase en el cuerpo del mensaje. Ahora te toca a ti. No lo recordaba haber escrito, ni haberlo grabado. Esa noche decidí volver al estudio. Tenía que ver si todo empezó allí. Al entrar, noté algo distinto. El aire olía a metal, como a electricidad quemada. Las luces del pasillo parpadeaban. En el despacho del jefe, encontré un proyector encendido. La imagen mostraba una videollamada pausada. Era él, el jefe, con los ojos en blanco, hablando con alguien que no se veía. Solo decía una frase, una y otra vez, con la voz distorsionada. Ya casi están todos despiertos. Al revisar los servidores del estudio, hallé una carpeta oculta. Miles de vídeos cortos, con nombres de empleados, clientes, incluso desconocidos. Cada uno mostraba lo mismo. Gente sentada frente a una pantalla, a las 2:46, mirando algo que no se ve, hasta que una mano blanca sale del monitor y toca su rostro. El último vídeo se llamaba Raúl Llopart MP4. No me atrevía a abrirlo. Solo vi el primer fotograma. Mi habitación, mi cama vacía, y la silla girando sola frente al ordenador. De repente, todas las pantallas del estudio se encendieron. En cada una aparecía mi cara, pero cada reflejo diferente. Uno sonreía, otro lloraba, otro me miraba con la cabeza ladeada. Y todos, a coro, dijeron: el resto ya está despierto. Solo faltas tú. Las luces se apagaron. Y durante el último destello, vi algo salir del monitor principal. Una figura alta, sin rasgos, con una piel translúcida que vibraba con estática. Avanzó hacia mí. Y su rostro comenzó a formarse. Era el mío, pero más joven, sin cicatrices, sin miedo. Yo ya pasé al otro lado, me dijo, con una calma imposible. Tú solo miras la superficie, pero pronto, mirarás desde adentro. Desde entonces, no he vuelto al estudio. Pero cada pantalla que miro, móvil, tablet, escaparate, incluso los reflejos del metro, me devuelve una imagen con un leve retardo. Una milésima de segundo. Suficiente para saber que él sigue ahí. Anoche, a las 2:46, escuché un clic en mi habitación. La webcam se encendió sola. Y antes de apagarla, mi otro yo, desde dentro del monitor, me susurró con una voz que sonaba como la mía. Pero al revés. Te toca mirar desde adentro, Raúl. Pasé los siguientes 3 días sin dormir. Cada pantalla encendida me devolvía mi rostro, pero con un parpadeo de diferencia. Como si el reflejo estuviera esperando que yo pestañeara primero. Decidí buscar respuestas. Entré en foros ocultos, archivos del internet profundo, y en una conversación archivada encontré algo que me heló la sangre. Un hilo fechado en 2013. Título: Proyecto Mirrorline. Error en la sincronización de reflejos. El autor se hacía llamar Eva09. Según él, Mirrorline fue un experimento de neuroimagen creado para sincronizar la conciencia humana con su reflejo digital, desarrollado en un laboratorio llamado Auser y Cross, en Berlín. El proyecto fue cancelado después de un incidente en el que las grabaciones comenzaron a responder por sí solas. El último mensaje del hilo decía: si ves tu reflejo moverse antes que tú, desconecta todo. No está imitando. Está recordando. Seguí el rastro hasta un dominio abandonado del instituto. Una página vieja, sin mantenimiento, pero con una sola descarga disponible. Mirrorline Protocol PDF. El documento estaba dañado, lleno de símbolos, textos superpuestos y fragmentos de código incompletos. Pero entre ellos, se podía leer línea legible. Para abrir el reflejo, escribe tu nombre al revés a las 2:46. No mires la pantalla mientras lo haces. Abajo, alguien había escrito a mano: no lo ejecutes.
No despiertes al eco. Esa noche, a las 2:45, no aguanté más. Encendí el ordenador del estudio. Escribí mi nombre al revés. Luar. No pasó nada durante unos segundos. Luego, la pantalla parpadeó. Y una línea de texto apareció, como escrita desde dentro. Bienvenido al otro lado, Luar. El monitor se volvió un espejo líquido. Pude ver mi reflejo al otro lado, pero el entorno no era mi oficina. Era un lugar gris, sin sonido, con figuras borrosas caminando entre pantallas suspendidas en el aire. Cada pantalla mostraba un rostro humano diferente, congelado en un parpadeo eterno. Y detrás de todas, había una silueta enorme, dentro de Mirrorline, un rostro sin facciones que parecía absorber todos los reflejos. Cuando me vio, habló con cientos de voces superpuestas. Somos los que miran cuando tú no miras. El espejo no refleja, registra. Intenté cerrar el programa, pero el cursor se movía solo. La cámara del portátil se encendió, grabándome. Y en la carpeta Mirrorline apareció un nuevo vídeo. Despierta 5MP4 duraba 12 segundos. Solo mostraba mi cara, quieta, mirándome. Pero en el último cuadro, yo, o algo que parecía yo, susurraba. Faltan 3 por despertar y en el fondo del vídeo, justo detrás de mi hombro, se distinguía una figura conocida. Mi jefe. Con los ojos blancos. Desde entonces, cada noche me llega un correo nuevo de Mirrorline. Siempre con un vídeo distinto. En cada uno aparece otra persona, otra víctima, abriendo su portátil a las 2:46. Y al final, una frase añadida a mano. Tú los abriste. Ahora te toca cerrarlos. Ya no puedo ver mi reflejo en los espejos. Solo en las pantallas. En el cristal del baño, mi rostro es una sombra estática. Pero cuando paso frente a una pantalla apagada, algo parpadea dentro. Como si me buscara. Como si esperara que yo lo reconozca. Busqué en los archivos del proyecto Auser y Cross y encontré algo más. Un documento sin título, con coordenadas y un texto breve en alemán traducido automáticamente. Decía, para cerrar el reflejo, destruye el marco. El eco necesita verse para existir en el margen, alguien había añadido. Si cortas el reflejo, te borras. Pero si no lo haces, seguirás multiplicándote. No había elección. Cada noche recibía más vídeos de Mirrorline, y cada vídeo nuevo mostraba una nueva víctima abriendo su portátil a las 2:46. Todos tenían mi rostro, mis gestos, mis palabras. Yo los había despertado al ejecutar el protocolo, y ahora ellos eran ecos, copias que querían reemplazarme. Preparé el ritual inverso siguiendo las notas del PDF. Tenía que hacerlo en el mismo ordenador donde abrí el primer Despierta MP4. Desenchufé todo salvo el monitor. Puse un espejo frente a la pantalla, de manera que ambos se reflejaran mutuamente, formando un túnel infinito de luz. A las 2:46 exactas, escribí en la consola el comando final. Mirrorline shutdown exe/reverse. El ventilador del ordenador empezó a girar tan rápido que parecía un rugido. Las luces del estudio se apagaron una a una, y el reflejo del espejo empezó a deformarse, como si el aire vibrara entre ambos vidrios. En el centro del reflejo, apareció él, mi otro yo, el que llevaba semanas observándome. Sus ojos blancos se iluminaron, y habló con mi voz, pero invertida. No apagues la luz. No sin verme primero. De su pecho comenzó a salir un brillo líquido, una sustancia gris que se deslizaba hacia el cristal. Yo levanté la daga del cúter del estudio, el único metal a mano, y marqué una línea diagonal en el espejo. El reflejo gritó. Las pantallas del estudio comenzaron a fracturarse desde dentro. Los vídeos almacenados en los servidores se reproducían todos al mismo tiempo, miles de versiones mías chillando en bucle. Cada monitor mostraba una frase distinta. Él se borra, él rompe el marco, el original despierta, el espejo tembló, se agrietó. Y por un segundo, vi el lugar de donde venía mi reflejo. Un océano infinito de pantallas flotando, todas mostrando fragmentos de mí, gritando, llorando, sonriendo, cada uno atrapado en su propia imagen. Una mano, la mía, me agarró desde dentro del cristal. Tiraba con fuerza. Pero yo ya lo sabía. Solo uno podía quedar. Con un último impulso, clavé el cúter en el centro del monitor. La habitación explotó en una llamarada de luz azul. Cuando desperté, el ordenador estaba completamente fundido. Sin corriente. Sin señal. Y en el suelo, entre los restos del monitor, vi un trozo del espejo. Reflejaba la habitación, vacía. Sin mí. Intenté verme, pero no pude. No aparecía ni en el teléfono, ni en el cristal, ni en los vídeos.
Solo la voz de mi otro yo sonaba dentro de los altavoces rotos, como un eco residual. Gracias. Ya no hay reflejo, solo lo real. Desde esa noche, Mirrorline desapareció de toda la red. Los correos cesaron. Los vídeos se borraron. Pero cada vez que alguien me graba, la cámara no capta mi rostro, solo una silueta borrosa, como si el mundo me recordara, pero no pudiera reproducirme. Y cuando apago las luces por la noche, en la pantalla negra de mi móvil aún aparece una notificación, invisible para los demás. Despierta @mirrorline.net asunto. Ahora te miramos desde afuera. Archivo recuperado de la carpeta /evidencias /Raúl LL incident /caso Mirrorline. Fecha, 18 de febrero de 2026. Autora del informe, técnica de recuperación digital, Sara Nieto _002.002.14, grabación de cámara de seguridad, Estudio Cross, planta subterránea. La habitación está vacía. Solo se oyen chispas de un monitor derretido. En el suelo hay fragmentos de vidrio y un cúter oxidado. La cámara registra interferencias cada 46 segundos. A las 2:46, la imagen se estabiliza por un instante. Se aprecia una sombra humana cruzando el reflejo del monitor roto. No hay nadie físicamente allí. 002.15.2.33, hallazgo físico. Entre los restos del equipo encontramos un disco duro externo sin marca. Contenía una sola carpeta. /Mirrorline_vaca /dentro, 666 vídeos con nombres consecutivos. Despierta-1.mp4. Despierta-2.mp4. Despierta-666.mp4. El último archivo está fechado el mismo día del incendio. Autor registrado, Raúl Llopart. 002.16.2.02, descripción del contenido del vídeo 666. Duración, 0,12 segundos. Resolución, 480p. Audio distorsionado. El vídeo comienza con una pantalla en negro. Luego, una silueta aparece frente al monitor, no se distingue el rostro. El sujeto pronuncia algo en voz baja, pero al invertir el audio se escucha claramente, mayor que este es el cierre del reflejo. En el segundo 7, la cámara se acerca por sí sola. Y en el segundo 8, la silueta se gira lentamente hacia el espectador. No tiene cara. Solo una superficie de cristal pulido. Durante los últimos segundos, un texto rojo parpadea al pie del vídeo, mayor que no mires. 002.17.2.11, análisis posterior. Intentamos copiar los archivos para el peritaje. El sistema respondió con un error, mayor que archivo en uso. Usuario conectado, luar. El disco duro comenzó a emitir un zumbido eléctrico. Todas las pantallas del laboratorio mostraron el mismo mensaje, mayor que Mirrorline.exe, ejecución en progreso. Desconectamos el equipo inmediatamente. Aún así, una de las pantallas no se apagó. En su superficie se reflejaba la habitación. Solo que yo no estaba allí. 002.22.00, nota final. El disco ha sido sellado en una caja de plomo bajo custodia judicial. Sin embargo, cada noche, exactamente a las 2:46. Las cámaras de seguridad del almacén registran un destello azul proveniente del interior del contenedor. El sistema lo cataloga automáticamente como interferencia lumínica. Pero al ampliar el fotograma, se distingue una forma humana mirando desde dentro de la pantalla sellada. Y bajo la imagen, un texto en letras blancas aparece por una sola milésima de segundo, mayor que ya despertó el siguiente. Archivo recuperado, lo-final-saranieto.wap. Duración, 2:46, sonido de respiración entrecortada, teclado mecánico, zumbido eléctrico, Sara. Llevo 3 noches sin dormir. El disco no deja de vibrar dentro del contenedor, aunque está desconectado. Hoy a las 2:40 decidí volver a conectarlo, solo para entender qué demonios pasa.
Cuando lo enchufé, apareció una nueva carpeta. No la había visto antes. Mayor que barra mirroline-vaca barra. Despierta-667.mp4. El sistema preguntó si quería abrirlo. No toqué nada. Pero el cursor se movió solo. Y presionó Enter. Ruido de estática, voz en susurro, Sara, susurrando. En el vídeo no hay nadie al principio. Solo una silla vacía frente a un monitor. Pero el reloj de la esquina marca las 2:46. El monitor del vídeo empezó a encenderse. Y en la pantalla se reflejó mi propio laboratorio. Mi propia cámara. Y luego. Me vi a mí misma. Viendo el vídeo. Respiración más rápida, leve temblor en la voz, intenté detenerlo, pero el vídeo siguió grabando. Mi reflejo dentro de la pantalla me observaba. No imitaba mis movimientos. Me estaba esperando. Y cuando el temporizador del vídeo llegó al segundo 13. Mi reflejo habló con mi voz. Pero sonaba. Como si viniera desde dentro del disco duro. Mayor que ya no somos observadores, Sara. Somos el reflejo. El monitor empezó a gotear una sustancia negra, viscosa. Y detrás de mi reflejo apareció él. Alto, delgado, con la cabeza torcida. El mismo que Raúl describió. Golpe fuerte, algo cae al suelo. Ruido eléctrico. Sara, gritando. Se está moviendo fuera del monitor. Está saliendo. No tiene rostro. Solo una superficie brillante. Ruido de estática violenta. Silencio. La voz de Sara vuelve, ahora calmada, casi sin emoción. Sara. Ya no hay diferencia. Ya no sé quién está afuera ni quién adentro. El archivo 667 ya no existe en el disco. Está en mí. Y pronto. En ti. Mayor que despierta. Clic de ratón. La grabación se corta abruptamente. Epílogo final. Días después, el laboratorio fue hallado vacío. El disco duro, completamente limpio, sin un solo byte. Solo una nota escrita a mano pegada en la mesa de Sara. Mayor que el reflejo se completa cuando alguien escucha la grabación. A las 2:46, cada copia del expediente policial digitalizó la cinta automáticamente. Creando un nuevo archivo oculto en el sistema, mayor que despierta-668.mp4 y en su metadato, como autor, ya no aparece Raúl Llopart. Ni Sara Nieto. Sino el nombre del usuario que lo abre.